Buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a hacer una clase pregrabada para continuar con el tema del módulo 1 que corresponde a la clase que se iba a dar mañana, pero que no se podrá dar por razones ya anunciadas. Y voy a hacerles un resumen de lo que es el conflicto. En cuanto a su concepto, un conflicto humano es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su condición a menudo extrema o por lo menos confrontacional en relación a objetivos considerados de importancia o incluso urgencia, como por ejemplo valores, estatus, poder, recursos escasos y otros análogos, el conflicto genera problemas tanto a los que están envueltos directamente como a otras personas que vendrían a ser entonces colaterales o indirectos. Conflicto versus violencia. De acuerdo con la fuente citada, el conflicto es un proceso interactivo que se da en un contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana diferenciada de la violencia, ya que pueden existir conflictos sin violencia, aunque no hay violencia sin conflicto, por lo que no toda disputa o divergencia implica conflicto. Aunque los conflictos se pueden clasificar según el nivel en que se desarrollan, por ejemplo, microconflictos que son interpersonales o intergrupales o macro, entre grupos definidos dentro de un estado o entre estados, donde las consecuencias de los enfrentamientos afectan a un gran número de población, es posible extraer generalidades comunes a ambos tipos de conflictos. El conflicto es un proceso en el que hay oposición de intereses que son tangibles, necesidades y o valores no satisfechos. En contraposición, existe un problema cuando la satisfacción de las necesidades de una de las partes impide la satisfacción de las de la otra. En base a esta definición se pueden diferenciar dos situaciones que se confunden con los conflictos reales, que son la primera, el pseudo conflicto, que puede mostrarse de forma agresiva, sin embargo no existe un problema, ya que la satisfacción de unas necesidades no impide las otras, aunque las partes pueden creer que sí. Casi siempre suele ser una cuestión de malentendidos, desconfianza y mala comunicación. Y en segundo y último lugar, un conflicto latente. Es un conflicto que no se muestra de forma agresiva, ya que una o ambas partes no perciben la contraposición de intereses o necesidades y valores. Los conflictos latentes no se abordan o ni tan solo se reconocen como conflictos porque no han explotado, porque no existen signos de violencia directa. Esto hará que sigan creciendo por su propia dinámica, por lo que el conflicto innecesario, es decir, aquel en el que la satisfacción de las necesidades de una parte no impide la satisfacción de la otra, tiene como componentes, entre otros, los siguientes: mala comunicación, estereotipos, desinformación, percepción equivocada del propósito o proceso. De este modo, la parte genuina de un conflicto se basa en diferencias esenciales y cuestiones incompatibles, como por ejemplo distintos intereses, necesidades y deseos, diferencias de opinión sobre el camino a seguir, criterio o criterios para tomar la decisión, repartición de recursos, diferencias de valores. ¿Cuáles son los factores de los conflictos? En tercer apartado, se han determinado 3 factores que propician la aparición de un conflicto y que a la vez pueden proporcionar las condiciones indispensables para su gestión, siendo los que se transcriben a continuación, que son, en primer lugar, los factores culturales, que representan la suma de todos los mitos, símbolos, valores e ideas que sirven para justificar la violencia o la paz; los factores estructurales, que son aquellos condicionantes que perpetúan las desigualdades, la falta de equidad, la explotación y otros; y los factores de comportamiento, que son producto de los factores culturales y estructurales y se materializan en conductas agresivas de tipo físico o verbal,
o por el contrario en comportamientos de diálogo favoreciendo el entendimiento y el respeto. ¿Cuáles son las causas de los conflictos? Respecto a las causas que determinan o provocan la aparición de un conflicto tenemos, primera, conflictos de relación y comunicación. Se deben a fuertes emociones negativas, a percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa falta de comunicación, o a la escasa o falta de comunicación entre las partes. Conducen a una espiral de escalada progresiva del conflicto en sentido destructivo. En segundo lugar, existen conflictos de información. Se deben a la falta de información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación o no se le asume el mismo grado de importancia. Tercer lugar, los llamados conflictos de intereses, que se deben a la competición entre necesidades no compatibles o percibidas como tales. Los conflictos de interés también pueden ser de tipo psicológico y comportan percepciones de confianza, juego sucio, intolerancia, etc. Y estos son los conflictos que muchas veces el derecho tiene que enfrentar. En cuarto lugar, los conflictos de valores se deben a los diferentes criterios de evaluación de ideas, creencias o comportamientos que se perciben como incompatibles. El conflicto estalla cuando estos valores se intentan imponer por la fuerza a la otra parte, que los percibe como negativos, no importantes o no propios para una persona en la cual se encuentra involucrada, o la cual, mejor dicho, se encuentra involucrada en cierto problema. Y por último, conflictos de roles. Los conflictos de roles son aquellos conflictos de poder, de autoridad y de acceso a los recursos. Se deben a pautas destructivas de comportamiento, de desigualdad de control o distribución de recursos, de desigualdad de poder y autoridad, de restricciones del tiempo y otros. Escalada conflictual. Aunque no se pueden comparar los conflictos armados con los conflictos interpersonales y tampoco extraer fórmulas generalizadas para solucionarlos, sí es posible conocer dinámicas muy generalizadas de los mismos. Una de estas dinámicas es la escalada conflictual, en la que juegan un papel muy importante las frustraciones, las polarizaciones crecientes, las malas percepciones, la incomunicación y otros. En los conflictos micro también existen factores de aceleración como la propaganda desinformadora, los rumores, el temor u hostilidad de las partes, un entorno propenso a usar la fuerza y otros. A continuación se representan de forma esquemática las fases de un conflicto para visualizar sus posibles fases y las eventuales fases de trabajo en transformación del mismo. Es posible anticiparse al conflicto si se reconocen los indicios del mismo. Estos siguen una secuencia ascendente respecto al nivel de tensión y de lucha entre las partes de la siguiente manera. Primero, tenemos la incomodidad. En una incomodidad hay algún aspecto en el entorno, en la relación, que no funciona tal y como lo estaba haciendo hasta el momento. Es la sensación intuitiva de que alguna cosa no va bien, aunque no se sepa exactamente de qué se trata. Un más alto grado de escalada es la insatisfacción. Cuando uno habla de una insatisfacción, se trata de una autopercepción en la que una de las partes no se siente a gusto ante una nueva situación o se ha producido un cambio delante del cual o frente al cual se tiene una sensación de incertidumbre. De la insatisfacción derivan discusiones momentáneas. Tercer peldaño en la escalada conflictual, los incidentes. Los incidentes son pequeños problemas que implican discusiones, resentimientos y preocupaciones, ya que no se tienen en cuenta o se dejan a un lado. Sí, en cuarto escalón de escalada, los malentendidos, en los cuales las partes hacen suposiciones generalmente a causa de una mala comunicación, poca compenetración o percepciones diferentes de una misma situación, llegándola a distorsionar la percepción de la realidad. El contexto juega un papel muy importante, ya que habitualmente no ayuda, sino que incrementa los rumores. Quinto grado de la escalada, la tensión. La situación se rodea de prejuicios y actitudes negativas, distorsionando la percepción de la otra parte implicada.
Y el último y el más grave de la escalada conflictual es la crisis. Se entiende por crisis del latín crisis, a su vez del griego krisis, es una coyuntura de cambio en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución. En particular, la crisis de una estructura. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad, pues si no, serían meras reacciones automáticas como las físico-químicas. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden denominar revolución. Para designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona o una situación social inestable y peligrosa en lo político, económico, militar, etc., se puede hablar de la palabra revolución. También puede ser la definición de un hecho medioambiental de gran escala, especialmente los que implican un cambio abrupto. De una manera menos propia se refieren con el nombre de crisis las emergencias o las épocas de dificultades de la crisis. La palabra crisis entonces hace referencia a cambios estructurales de una situación concreta. En este caso las partes actúan ante la situación de manera unilateral. Se pierden las buenas formas dando paso a los insultos, la violencia, la lucha abierta y otras posibles secuelas. Las 3 P's de un conflicto. Para analizar y comprender un conflicto, el autor J.P. Ledererach lo estructura diferenciando 3 partes sobre las que hay que actuar de manera diferente para analizar y estudiar un conflicto. En primer lugar, tenemos a las personas. Las personas son los individuos y afectados. Hay que reconocer qué papel desempeñan, cómo se relacionan y qué influencia tienen. Averiguar las verdaderas preocupaciones y las necesidades de fondo de la gente. No hacer del conflicto un problema personal. Segunda P, el proceso. Es la forma en que el conflicto se desarrolla y cómo las partes intentan resolverlo o zanjarlo. Regularmente intervienen las relaciones de poder, que ese poder puede ser económico, acceso a recursos, control y otros análogos que pueden degenerar en la amenaza como el único modo de influir en otros para producir el posible cambio que mejore la situación. Intentar proponer opciones positivas que no desafíen a las partes. Y en tercer lugar, el problema. El problema es el hecho que presenta la divergencia entre las partes. Es necesario distinguir entre conflictos reales, como se clasificó anteriormente, aquellos que la satisfacción de una parte impide a la satisfacción de otras necesidades de otra parte, a los llamados conflictos innecesarios o pseudo conflictos, o que efectivamente no hay una verdadera oposición entre satisfacciones de intereses de una parte frente a la otra. Un último punto que hemos considerado importante traer a colación es la teoría del conflicto y el libro El arte de la guerra. El arte de la guerra en el chino tradicional, bueno, no lo sé pronunciar, el chino simplificado es la grafía Pinyin Chun Chin Bin Fa, y literalmente estrategia militar por Sun Shi Shu. Es un libro sobre táctica y estrategia militar inspirado por un tal Sun Tzu, un famoso autor militar. Posteriormente a su escritura fue compilado en 13 tomos por un sucesor de Sun Tzu, que era Sun Wu, uno de los discípulos de Sun Tzu, y finalmente el texto que se conoce en la actualidad fue escrito por Sun Ping, un descendiente de Sun Wu. Se presume que originalmente fue escrito hacia el año 500 a.C. Fue y sigue siendo estudiado este libro por todos aquellos estrategas militares que han dirigido ejércitos, pero también ha servido de gran ayuda para todo aquel guerrero que ha emprendido el camino del taoísmo, el camino llamado del Tao. El arte de la guerra de Sun Tzu es uno de los libros más antiguos que se han escrito. Fue el primer intento conocido sobre lecciones de guerra. Sin embargo, es todavía frecuentemente este libro utilizado en la actualidad, debido a que sus enseñanzas pueden ser aplicadas en muchas otras áreas donde está involucrado el conflicto, que no necesariamente tiene que ser militar.
Algunos sugieren que las enseñanzas contenidas en el arte de la guerra pueden aplicarse fuera del ámbito militar y por eso en tiempos recientes este libro ha sido utilizado como guía en programas de administración de empresas dedicados a la gestión de conflictos, a la cultura corporativa, recursos humanos y ese tipo de cosas. Numerosos hombres de negocios dicen haber encontrado maneras de resolver sus conflictos en las estrategias y tácticas descritas por Sun Tzu en el libro El arte de la guerra. Hemos tenido a disposición una traducción al inglés que compramos hace algunos años, por ahí creo que fue en Grant Morrison que lo compré, y entonces por supuesto también hay un texto, una traducción al español que la hizo un profesor español no me acuerdo la materia que da, pero obviamente que es un español que hace traducciones y que es profesor universitario. Y entonces obviamente que yo me he animado aquí a hacer una traducción extraoficial mía del libro que tengo, que ya sabemos que tal vez lo que estamos leyendo no es exactamente lo que había dicho el original Sun Tzu, porque obviamente que el último editor fue un tal Sun Lin o Sun Wu. Sun Ping, perdón, se me trabó la lengua. Primer capítulo del libro del arte de la guerra se titula en inglés Appraisals, valoraciones y estimaciones, y explica, siguiendo su orientación de la filosofía y religión taoísta, que la guerra es un Tao de supervivencia, o un Dao, según la pronunciación que usted le quiera utilizar. Más bien de la grafía china es Dao la pronunciación, porque sería Dao Se, no Tao Se, pero bueno, eso ya depende del gusto de cada quien. Pero es simplemente recordar que este es un libro que se escribió en la época en que el taoísmo como filosofía era el vigente en el imperio chino. La guerra es un Tao de supervivencia y extinción, y el mismo está integrado por 5 elementos a saber, concretos. El Tao, que según la definición del taoísmo viene a ser el cambio flujo constante como principio supremo e impersonal del orden y de la unidad del universo. El cielo, que es la confluencia de las fuerzas del yin, de lo femenino, y del yang, lo masculino. El frío y el calor y el orden de las estaciones. La tierra, en relación a las condiciones del terreno en que se realizará la batalla. El general, que debe tener las cualidades o las virtudes del conocimiento, la integridad, el valor y la severidad. Y el método o doctrina, que es el referido a ordenar divisiones, el Tao o el Dao de clasificación y la forma principal de suministro. Y entonces, como comenzó diciendo el libro de Sun Tzu en el primer capítulo, el general, que va a ser el victorioso, que va a dominar en el campo de batalla, es aquel que tiene el conocimiento pleno y completo de los 5 elementos del Tao o el Dao de la guerra. Y entonces el primer capítulo hace una tipología de la actitud que debe tener el buen general para adoptar frente al enemigo en este cuadro sinóptico en formato de doble entrada, que se lo estoy transcribiendo y lo están viendo aquí en la grabación. Cuando el enemigo tiene la capacidad de atacarte, el general debe mostrar incapacidad. Cuando el enemigo está activo, el general debe mostrarse pasivo. Cuando el enemigo está cerca, el general debe mostrar que está lejos. Cuando el enemigo está lejos, el general debe mostrar que está cerca. Cuando el enemigo busca ventaja, el general debe atraerlo o engañarlo con un decoy, con un señuelo. Cuando el enemigo está en caos o desorden, entonces es el momento de atacar y tomarlo por sorpresa. Cuando el enemigo está preparado y es consistente en su fuerza militar, el general debe prepararse para afrontar la batalla. Cuando el enemigo está fuerte, entonces el general debe evitar al enemigo. Y cuando el enemigo está colérico, airado, iracundo o molesto, el general debe acosarlo y debe hostigarlo. Y finaliza el primer capítulo de la obra El arte de la guerra de Sun Tzu, según la traducción que tengo yo, la traducción del chino al inglés que tengo yo disponible, que el buen general debe tener la habilidad militar más importante, según el Sun Tzu, el arte de la guerra, que el buen general debe tener, es la del engaño, planteando el principio de que hay que atacar cuando el enemigo no esté preparado y aparecer donde no te esté esperando. El segundo capítulo se refiere al desarrollo de la batalla y cómo se deben desplegar y utilizar los recursos disponibles
Doing Battle es el título en la traducción del chino al inglés, y desarrolla el tema de la importancia de la logística en un conflicto armado en cuanto a que el buen general no debe agotar los recursos de que dispone totalmente. El tercer capítulo, Strategy of Attack en inglés, o Estrategia de Ataque en su traducción al español. El libro Sun Tzu propone, donde se incluye el concepto en el texto inglés que se denomina Taking Hold, que consiste en que el buen general es el que está en capacidad de someter al ejército enemigo sin combatir y cuidando los recursos disponibles, que se resume en la siguiente frase, primero en inglés y después con mi traducción extraoficial. Subduing the other military without battle is the most skillful. Cuya traducción al español más apropiada sería la siguiente. Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla, y tal es la virtud del general más hábil. Y este capítulo finaliza diciendo entonces o refiriéndose a la doctrina del autoconocimiento del guerrero Sun Tzu taoísta, que dice así: si tú conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, vas a librar y a vencer en 100 batallas sin peligro. No conocer al enemigo y sí conocerse a sí mismo, una victoria por cada derrota. Y no conocer al enemigo y no conocerse a sí mismo es una derrota segura en cada batalla. Y entonces, ya resumiendo lo que quiero mostrarles de este libro, ya lo comentaremos en la próxima clase cuando tengamos las preguntas de ustedes, que en cuanto a la doctrina del autoconocimiento, el capítulo 4 de la obra se titula Form en inglés, y establece varios principios como el que se refiere a que la invincibilidad recae en uno mismo, la vincibilidad recae en el enemigo y la victoria puede ser conocida, mas no puede ser hecha. Bien, me estaba fijando si tenía a mano en la biblioteca el libro, pero bueno, no lo tengo aquí. Así que entonces, mis distinguidos estudiantes, hasta aquí entonces la clase pregrabada del tema del concepto de conflicto. Y entonces esperaremos la pregunta que gusten ustedes hacer. La pueden hacer en el mismo YouTube, ahí en el canal después que suba la grabación, o las pueden hacer en la próxima clase. Saludos y que tengan un excelente día.